O sea, cuando ellos lo recogieron, vieron una mujer muy bonita, normal. Pero mientras más pasaba el tiempo ahí adentro del taxi, empezó a cambiarle el rostro. Empezaron a ver como una anciana. Estaba acostada con los ojos abiertos y su voz era la de un hombre. Acércate, desgraciado. Al otro lado estaba la abuela y le dice: niña, ten cuidado, Josefa te quiere hacer daño. Sabido. ¿Qué sucede con las almas de las personas una vez que su vida ha terminado en un evento cruento, terrible, doloroso? Esas almas en desgracia a veces regresan desde el mundo de los muertos para contactarnos y darnos las peores noticias. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia, así que escúchenlas si se atreven. Y en esta ocasión tenemos por primera vez en el canal de Insomnio a nuestro queridísimo Alex Myers. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, amigo. Gracias por la invitación. Aquí contento de contar estas historias que nos mandó el público y pues vamos a darle. Vamos a darle. Oye, antes de que comencemos, porque tú te estás estrenando aquí en Insomnio, creo que sería muy bueno poderle decir a la gente a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales, en dónde pueden seguir tu trabajo. Claro, en Instagram me pueden seguir como Alex Myers Off, todo en minúscula. En YouTube estoy como Alex Myers Oficial, mayúscula. Y pues actualmente trabajo para el podcast paranormal en producción y otras cositas más. Y pues ahora narrando historias. Y en Inquietante también. En Inquietante igual, claro. Oigan, yo paso a recordarles rápidamente que si ustedes quieren enviar sus historias aquí a Insomnio, lo pueden hacer a través de los correos que aparecen en pantalla y también los que dejamos allá abajo en la descripción. Pueden pues hacerlo en cualquier momento, también a través de la página podcastinsomnio.com. Y recuerden estas pequeñas reglas que hemos colocado para que podamos más rápidamente encontrar sus historias. Pueden poner en el asunto del correo a qué género creen ustedes que pertenecen este grupo de historias. Y también recuerden, si quieren que su historia sea anónima, al principio del correo colóquenlo y eso nos va a ayudar muchísimo. Gracias. Ahora sí. Amigo, hoy tenemos un tema bastante particular. Sí, claro. A lo mejor un poquito doloroso, que tiene que ver con las personas que trascienden y trascienden con mucho dolor o en algún momento pues difícil y por alguna razón quizá tienen que regresar para poder contactarnos y darnos algunos avisos. Hoy vamos a hablar de almas en desgracia. Tengo una pregunta. ¿Tú en algún momento conoces una historia o en algún momento directamente en el trabajo que has realizado hay algo que puedas decir que se trataba de un alma en desgracia? Y tengo dos historias. Mira, tengo una de exploración urbana y una que me pasó cuando estaba pequeño. ¿Cuál quieres que te cuente? A ver, la de cuando estabas pequeño. Cuando estaba pequeño, ok. Esto me pasó como en el 2010, más o menos. Ajá. Recuerdo que tenía como 12 años en ese momento. Un cálculo no tan exacto, pero más o menos. Más o menos. Ese día aún vivía mi abuelita. Y mi mamá pues se enteró que un familiar lejano había fallecido. En ese momento no le tomé como mucha importancia, ¿no? Así de que, se va a ir mi mamá con mi papá al velorio y yo ni en cuenta, me quedo con mi abuelita, mejor para mí, porque me quedo a ver tele más tiempo, porque pues mi abuelita se dormía temprano, ¿no? Eran exactamente, lo recuerdo muy bien, como las 12 de la noche y en ese momento tocan la puerta. Y dije, ¿será que regresó mi mamá? Bueno, no le tomé importancia, ¿no? No abría inmediatamente la ventana como todo niño lo haría. Entonces vuelven a tocar la puerta. Ya es donde le voy a avisar a mi abuelita que están tocando la puerta. Y me dice, ay, chiquito, anda a ver quién es. Pero no abras la puerta, me dijo. Y le dije, ok. Entonces acecho en la ventana y veo una persona
mujer con un terno blanco. Un terno blanco, para los que no sepan, en Yucatán es unipil, es muy típico de Yucatán. Sí, es la ropa clásica. Ajá. Bueno, sí, de allá de Yucatán. De Yucatán. Entonces, la señora, yo no la conocía, me pregunta por mi mamá. Me dice, ¿está Adi? Porque así se llama mi mamá. Le dije, no, se fue a un velorio. ¿Por qué? ¿Qué necesitaba? Le dije. Me dice, no, es que vine a visitarla. Estoy llegando de un pueblo ahí de Mérida. Y la señora, mi tía lejana, era de ahí. Y no le tomé importancia. Me acosté a dormir y todo. Al otro día, cuando llega mi mamá, le doy el informe. Le digo, mamá, te vino a ver una señora tal, así, y tenía un terno blanco. Y se quedó impactada mi mamá. Me dice, Alejandro, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Y le digo, sí, ¿por qué le voy a estar mintiendo, no? Y me dice, es la señora que fuimos al velorio. Y yo así de, no manches. O sea, esa historia se la he contado así a muchas personas, porque es algo que me marcó la vida con un alma en pena. ¡Wow! Entonces, está fuerte. Se puede decir que yo vi a una persona muerta. ¡Wow! Yo no sabía esa historia. Sí. Pensé que ibas a contar otra. La persona que pasaba por la ventana. Esa es otra que pasó en mi casa. Ajá. ¿También quieres que te la cuente? Sí, claro. Okay. Mira, ese día, acaba de fallecer una primita mía en la carretera. ¿Tuya? Sí, en la carretera a Cancún. Ajá. Un taxista borracho se pasa el alto y ¡pum! Los voltea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la que tenía 4 años, pues desafortunadamente falleció porque la hermana grande cayó encima de ella. Híjole. Entonces estábamos en el funeral, o sea, lo del entierro y todo, rezos, porque mi familia es muy católica, entonces fue como que íbamos diario y todo. El caso que un día mis tíos van a mi casa y dicen, ¿quién está ahí, Adi? Le empiezan a marcar. Y nosotros así, nadie, no hay nadie. Pero ¿cómo no? Si acabamos de ver a una persona que acecha en la ventana. Y nosotros así, ay, están jugando. No, en serio, 5 personas vieron lo mismo. Entonces como que dices, no es algo que sea muy particular, ¿no? Que estés mintiendo a la otra persona. Claro. Y ahí, o sea, esa es la historia de la sombra. Ah, pero ¿era una sombra chiquita? O sea, decían que era... Sí, era una sombra chiquita. Y pensaron que era yo. Y digo, no, es imposible, yo soy más grande que mi primita que falleció. Wow. Y varias personas, incluso había una persona que iba a ayudar a mi mamá a lavar la ropa y la vieron junto al árbol de guayaba que está ahí en mi casa igual. Entonces sí han pasado como sucesos raros, pero así que yo lo haya vivido, solo esa. Cuando tocaron a la puerta. Cuando tocaron a la puerta. ¿Sabes qué? Me acordé de algo que también tiene que ver cuando yo estaba chiquito. Eso yo no lo experimenté, pero estaba en una primaria en la que me costó muchísimo trabajo porque de pronto cuando entramos a esa primaria, mi mamá había estado haciendo un esfuerzo mayúsculo, también por supuesto con ayuda de mi papá, y pasamos de estar en una primaria que era de gobierno, y digo, no estoy diciendo con esto otra cosa, simplemente que daba la casualidad que en esa primaria donde nos habían aceptado que era de gobierno, el nivel educativo era terrible. O sea, yo estaba en el cuadro de honor y no hacía nada. Esa era la verdad, yo no hacía nada. Me la pasaba dibujando y jugando y cosas así. Cuando entramos a esta otra escuela, el nivel educativo era tremendamente superior, pero tremendamente superior. Y la mitad de las clases eran en inglés. El primer mes reprobé literalmente todas las materias. Todas. Entonces, yo la verdad es que yo no quería a la maestra que nos daba todas las clases, digamos, en el idioma español, que era la mitad del día. Yo no la quería porque ella se esforzaba demasiado porque yo fuera un buen estudiante. De verdad, muchísimo. Y me da mucho gusto saber que lo logró. La verdad es que lo logró y pasé de ser el peor alumno al siguiente año ser el mejor alumno de mi clase. Y fue gracias a ella, la Miss Ruth Ortiz, que seguramente, bueno, yo era un niño y ahorita soy un adulto, pues ella ya era una persona mayor, seguramente ya está de ese otro lado. Pero justo cuando estábamos terminando, que tengo este excelente recuerdo de ella, es porque esta mujer mayor, un día,
no me acuerdo por qué razón, creo que se fue la luz en toda la cuadra. Ya recordé. Se había ido la luz y la maestra que tenía que llegar para darnos las clases en inglés, no sabían a dónde estaba. A lo mejor se había quedado en el tráfico, algo había pasado, pero no llegaba. Entonces, pues no nos podían dejar solos. Y se quedó ella, y como ya no le tocaba dar clases, nos dijo, ¿quieren que les platique algo? Y todos empezaron a decir, sí, unas historias de fantasmas y cosas así. Entonces, esta señora nos contó algo que me dejó así súper impactado. Cuando estaba joven, una prima hermana de ella había ido en un viaje con su familia a Medio Oriente. No sé exactamente a qué región, no recuerdo. Pero cuando estaban en ese lugar, un hombre se enamoró de ella. Y este hombre que se enamora era una persona con un montón de dinero. O sea, literalmente habló con la familia y les ofreció, yo sé que suena broma, pero esto es así. También a Lulú ofrecieron lo mismo por ella. Ofrecieron una cantidad tremenda de camellos, dinero, o sea, así como que este es mi mote y esto es lo que yo estoy ofreciendo por su hija. Y eran otros tiempos, o sea, no estoy diciendo que estuviera bien, está muy mal. Eran otros tiempos y la verdad es que como que ella se vio interesada, esta muchacha, y la familia también. Y entonces se quedaron. Y empezaron ahí como una relación, por así decirlo. Este hombre le regaló a la familia cuando se estaban regresando a México unos jarrones. Eran unos jarrones como pues muy caros, muy importantes. Y cada uno de esos jarrones representaba uno a él y otro a ella. Pero ella se tenía que quedar en este país. Entonces se regresaron y les mandó esos jarrones. No sé ni cómo los llevaron, pero tenían los jarrones. De pronto, unos meses después, llegó la hija. Se escapó, no pudo con esa forma de vida totalmente distinta. Se escapa y llega a México. Entonces, un tiempo ellos pensaron que este hombre le iba a ir a buscar a México, pero no lo hizo. Simplemente estuvo así como escondida, pasaron unos años, continuó con su vida, conoce a otro hombre y se casa con él. Cuando se casa con este hombre, de pronto reciben una noticia. El hombre con el que se había casado en Medio Oriente había fallecido. Y en el viaje, allá que llegan los jarrones a México, antes de que ella llegara, que se escapa y llega con estas personas, uno de los jarrones se había roto. Entonces, pues así como que pegarlo y eso no era como lo viable, simplemente lo echaron todo en una caja. Así los pedacitos del jarrón los echaron en una caja y el otro jarrón estaba ahí a la entrada de la casa. Un día llega una persona y toca la puerta. Ese día estaba de casualidad esta muchacha en casa de los papás. Entonces la mamá abre y ve a un hombre, pero en ese momento fue, como ya habían pasado muchos años, como que no lo reconoció. Y le dijo, ¿sí? Y le dijo, vengo por lo que me pertenece. Le dijo, ¿de qué hablas? Le dijo, sí, usted me dio a su hija, vengo por ella, me pertenece. Y la mamá sintió que se le iban el alma, ¿sabes? Estaba hablando con un muerto. No supo qué decir, se quedó como fría. Y entonces la hija fue, le dijo, mamá, ¿qué pasa? Y cuando se asoma, ve a este hombre. Y le dice, tú me perteneces, ven conmigo. No, o sea, no puedes pasar. Fue lo único que se le ocurrió decir. Y le dice, entonces entrégame mis jarrones. Pero solo había uno. Y ella voltea, ve el único jarrón y le dice, están incompletos, solo queda uno. Y este hombre le dijo, entonces me llevo la mitad que me corresponde. Y le tocó aquí, a ella. Y cuando la tocó, se paralizó la mitad de su rostro y su cuerpo. No te pases. Se cayó, el hombre se dio la vuelta y se fue caminando. Y nunca lo volvieron a ver. Y dice que su prima hermana, durante muchos años, tuvo parálisis de la mitad del cuerpo. No, está fuerte. Sí, ¿verdad? Eso pasó en la vida real. Pues eso nos contó okay. esta persona. Sí. Eso nos contó, pero
créeme que no nos iba a contar algo así como... Sí, no les iba a tirar la mentira, ¿no? Sí, una mentira, ¿no? O sea, era una mujer súper seria. Y me acuerdo que esa historia no me dio miedo. Estaba muy chico. Me encantó. Porque todo este universo, este mundo de los muertos, todas esas cosas me encantan. Y me pareció increíble. Pero bueno, esa es la historia. Está fuerte. Es impresionante. Amigo, más que nada. Es impresionante, ¿verdad? Sí. Te toca comenzar, ¿te parece bien? Sí, me parece bien. Adelante. Bueno, no voy a leer el nombre de la persona. Sí, el nombre y el título, por favor. Esta es la primera historia y se llama Ánimas Benditas del Purgatorio. Lo manda Alejandra Vargas Tobar. Ok, mira, la historia empieza desde la bisabuela. Ok. Mira, voy a contarte un poquito de la bisabuela para darle el contexto a lo que le pasa a ella. Uh-huh. Ok, mira, la bisabuela estuvo durante la época de la Revolución. Entonces, ella vivía en un pueblo de México. Uh-huh. Y nos relata que en ese tiempo había mucho este tema de raptar mujeres, más que nada jovencitas. Uh-huh. Entonces, uh-huh, en la época que estaba, le toca a ella ser una de las 15 mujeres que tenían que trasladarlas a otro pueblo. Ajá. Entonces, se van con una persona que era como un tipo sacerdote. Ajá. Que las guiaba, pero no iban con familiares. O sea, iban completamente solas, cubierta de los ojos, para que no fueran descubiertas por los forajidos. ¡Wow! Entonces, una noche se trasladan hacia el otro pueblo. Ajá. Y de la nada, ella con mucho miedo empieza a rezarle a las ánimas benditas del purgatorio. Porque ella ya tenía como... Ya tenía la espinita de que iba a pasar algo, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezan a rezarle a las ánimas benditas del purgatorio. Y estaba así, pum, pum, ella en lo suyo. Y de repente escuchan unos rehinchidos de caballos. Y 2 forajidos llegan al lugar. Se baja el primero y en la fila a la bisabuela le levantan el rebozo con un arma. Pero el forajido se queda así como sorprendido porque dice: no son mujeres normales. Baja el arma. Ajá. Y le dice a su compañero: vámonos, son puras viejas. ¿Pero sabes por qué? Porque así las vio. Porque así las vio. Viejitas. En ese momento se van, llegan hasta el otro pueblo, llegaron a salvo, gracias a las ánimas benditas del purgatorio. Wow. Entonces, eso es como el contexto por el cual le pasa a Alejandra. No sé si me va a entender, ¿sí? Eso le pasó a la bisabuela. Eso le pasó a la bisabuela. Y la conocía en la historia, ¿no? Exacto. En 2011, en la Ciudad de México, pasa algo parecido a ella. Un día normal. Ella trabajaba en un lugar de alarmas de seguridad. Ajá. Dice que estaba cerca de la calle Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, sí. Ajá. Y de la nada, un taxista le cierra el paso y le pregunta por una calle. Pero en ese momento ella no sintió nada extraño. Le dijo: sí, te vas a ir por esta calle. Y de repente siente un golpe fuerte en el estómago. ¡Pum! Se retuerce de dolor. Ajá. Cuando reacciona ella, ya está arriba del taxi. En ese momento empiezan a agredirla, o sea, empiezan a golpearla más. Y ella, desesperada, dijo: no, ya déjeme, yo no quiero estar aquí, ¿por qué me tienen aquí? Y uno le dice: si no te callas, va a venir otra camioneta más grande y te va a ir peor. En ese momento, dice que empezó a escuchar la voz de la abuela, que le dijo: rézale a las almas benditas del purgatorio. Empezó a hacerlo. Y de repente, uh-huh, llegó un momento que escuchó que venía una camioneta. Pero el taxista, su reacción que hizo fue meterse a otra calle, frenar y dejarla tirada. Y le dijo: maldita vieja, lárgate y no mires a ver atrás. Ella, muy asustada, empieza a correr sin mirar atrás, hasta que llegó
como unas 3, 4 cuadras y pidió ayuda. En ese momento le habla al jefe y a un compañero. ¿Cómo que le habla el jefe? Sí, o sea... De su trabajo. De su trabajo. Pidió ayuda para hablarle al jefe y al compañero. Entonces a ella la llevan a la casa de la tía. Llega el jefe, le dicen, tienes que poner demanda porque pues esto no se puede quedar así, ¿no? Claro. Van a poner la denuncia, pasan unos meses y le marca, ¿no? Para que vaya a testificar, para que vaya a reconocer a las personas. Porque estas personas no era la única que le habían hecho eso. Uh-huh. Entonces eran 15 chicas que igual ya habían pasado por lo mismo. ¿Sí? 15 chicas. Entonces llega ese día, ve y la abogada uh-huh. empieza a verla extraña. Porque los secuestradores decían que tenía otra forma, la muchacha, que no era ella. Que cuando ellos lo recogieron, vieron una mujer muy bonita, normal. Pero mientras más pasaba el tiempo ahí adentro del taxi, empezó a cambiarle el rostro. Empezaron a ver como una anciana. ¿Sí? Entonces, pues ya, o sea, reconocen a estas personas. Ella dice sí fueron ellos. Y desde ese momento, ellas como eran muy devotos a las ánimas benditas del purgatorio, dicen que en ese momento no era ella, sino que eran las ánimas benditas que ayudaron para que no le hiciera nada. Y de las 15 chicas, a ella es la única que no le hicieron nada. ¡Wow! ¿Cómo ves? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia! De hecho, es una de las... O sea, las 3 me gustaron, pero siento que esta historia pasa en muchas ocasiones. Sí. O sea, yo sé que a veces hay muchas personas que no son devotas, pero yo siento que la fe te puede ayudar en cualquier momento. Por supuesto. Como cuando me pasó lo de cuando fui pescador, uh-huh. La fe me salvó de que alguien nos viera y pues yo podía estar vivo. Wow, bro. Wow, no manches. Yo no soy una persona religiosa, pero el día que estábamos saliendo de ese lugar que se puso todo muy peligroso, que estaba la tormenta y era horrible pasar por ahí. O sea, es una experiencia única, pero me dio miedo que no fuéramos a llegar, que ya no fuéramos a volver. De verdad. Yo dije, se suelta esa tormenta, se deslava un cerro y ya no salimos de aquí, ¿Y te acuerdas que decían que ya me venía durmiendo? Sí. No me estaba durmiendo. ¿Cómo me voy a dormir con ese sangoloteo? Cerraba yo los ojos y por dentro no estaba rezando, no estaba orando, estaba tratando de determinar la realidad en la que llegábamos sanos y salvos. Eso era todo. Solo pensaba en la tormenta se queda atrás, estamos llegando, ya estamos en el pueblo, estamos bien. Solo pensaba en eso. Estaba concentrándome en que eso pasara. Sí, de hecho, yo le dije no estoy durmiendo. O sea, te conozco. Y sé que en esos casos, o sea, cualquier movimiento no te va a dejar dormir. Sí, o sea, yo sabía que estabas concentrado en algo, pero no lo dije, ¿no? O sea, fue como que, pues voy a dejar que haga lo que tenga que hacer. Pero yo igual, en mi mente era de... Pero tenemos que llegar, todo va a salir bien. No debo soltarme. Híjole. Sí. Estuvo bien fuerte. Estuvo bien fuerte. Una de las experiencias que creo que nunca vamos a olvidar, ¿eh? Sí, yo creo que nunca vamos a olvidar nada de lo que pasó en esa ocasión. Pero bueno, a ver. Me toca contarte una historia. Esa historia se llama La Casa 406 y la manda nuestra amiga Daniela Medina. Esto ocurrió en el año 2020. Dice que literalmente, como el título, se fueron, ella y su familia rentaron una casa que se encuentra en el fraccionamiento Cedros, calle Framboyán, número 406.
No nos dijo exactamente en dónde está, pero yo intuyo saber en dónde se encuentra este lugar. Cuando se mudan a este sitio, está pues su esposo, ella, su hijo pequeño. Llegan y el lugar no estaba la renta amueblado, sin embargo, habían unos muebles dentro de la casa. La persona que les había rentado, una señora, les dijo que si podía dejar esos muebles porque no tenía otro lugar donde tenerlos. Y ellos no tenían tantos muebles. Entonces les pareció que pues estaba bien, porque así no se iba a ver la casa vacía. Iban a tener algunos muebles y aceptaron, los dejaron ahí. Desde que empezaron esta nueva vida en esta casa, literalmente desde el día 1, comenzaron a pasar algunas cosas muy raras. Dice que el primer día, pues obviamente, un fin de semana, hacen la mudanza, comienzan, ya sabes, a sacar todo de las cajas, a barrer, a trapear, a limpiar, a dejar, pues, de verdad, así como que con mucho cuidado y mucha limpieza, todo, ¿no? Porque ahora vas a estar habitando este lugar. Y cuando terminaron, estaban muy cansados, se sentaron en el sillón de la sala. ¡Uf! Y de pronto, la puerta principal de la casa, ¡pum!, se abrió. Estaban tan cansados que aunque se dieron cuenta de que acababa de pasar algo raro, no le dieron mucha importancia. Simplemente se paró, cerró la puerta, revisó, no tiene por qué abrirse, le pusieron seguro y se fueron a dormir. Pero esa misma noche, los tres tuvieron unas pesadillas horribles. Pesadillas en las que ellos no eran como la parte principal de su sueño. Observaban cosas feísimas. Y despertaban, el niño despertaba llorando, el esposo despertaba inquieto. Ella le preguntaba, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué fue lo que soñaste? No puedo recordarlo del todo, pero yo no estaba en mi sueño y era algo muy feo. Y me siento inquieto. Ella también. Y bueno, fueron pasando los días, se dieron cuenta de que de pronto, por ejemplo, pues llegan en la noche, prendes la luz, etcétera, entras a tu habitación y cuando salían, todas las luces ya estaban apagadas otra vez. Las luces que acababan de prender de la sala y el comedor, ¿no? Y primero pensaron que a lo mejor se trataba de algo que estaba ocurriendo con la energía eléctrica, pero no. Luego, mientras estaban ahí en el día a día, sobre todo por las noches, escuchaban una voz, pero no entendían lo que decía. Era como una voz de un hombre que murmuraba cosas. Obviamente no querían que el niño pues se espantara, ¿no?, con estas cosas que estaban pasando. Sin embargo, una noche ocurrió algo bien feo. Ella se acostó a dormir, pues simplemente estaba muy cansada. No era como que ese momento en el que ya fuera la hora en que la familia se va a dormir, pero se sentía muy cansada, se acuesta, ella no recuerda nada, simplemente que cerró los ojos. Cuando los abre, ve a su esposo y a su hijo en la habitación. El esposo está abrazando al hijo y el niño está llorando. Y ella está así como de, ¿qué pasa? Y el esposo inmediatamente le pone la mano así y dice, no te acerques, no te acerques. Y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Eres tú? ¿Quién más voy a ser? El esposo le cuenta que de repente comenzó a hablar. Y primero pensaron que estaba sonámbula. Entonces el primero en acercarse fue el niño. Y cuando se acerca, estaba acostada con los ojos abiertos y su voz era la de un hombre. Acércate, desgraciado. ¿Qué pasa, no? Y empezó, papá, papá, papá. Él entra y ella estaba así y lo vuelve a ver y le dice, Tu madre está aquí. ¿qué? Se para y empieza a gritar. Y fue en ese momento cuando, pues obviamente el niño se espantó, empieza a llorar y el papá abraza a su hijo y ella de pronto ya está en sí. Y él dice, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eso fue la primera. Luego de esto, pues ella dice que llegaba a casa y no sabe por qué, pero todo lo que hacía el esposo le daba así, la irritaba, la enojaba. Y empezaron a discutir y a él
también. Todo lo que hacía ella y todo lo que hacía su hijo lo irritaba. Siempre estaban enojados, peleando, discutiendo, gritándose, a tal grado que ya habían llegado a grados pues de violencia. Un día llegaron a la casa, normal, estaban bien. El niño estaba en la escuela. Y apenas entraron, dice que no sabe por qué, pero ella corrió directamente a la cocina, tomó un cuchillo y salió directo para, pues, enterrarlo en el cuerpo de su esposo. Y el esposo, cuando la vio venir, ya sabía lo que iba a pasar. Y cuando ella le aventó, él le detuvo el brazo. Y dice que estaba así, furiosa, así, no, trataba. Y él estaba como tratando de quitarle el cuchillo hasta que le dobló la mano y el cuchillo cayó. Y entonces ella se quiso aventar por el cuchillo y él lo pateó y se fue, así, ¡fum! Entonces sale al patio, ella corriendo, y sale detrás el esposo, porque salió el cuchillo en que lo pateó, salió hasta el patio. Entonces el esposo salió corriendo y la agarró para que no fuera pues a hacer algo terrible, ¿sabes? Y dice que pues obviamente el esposo con más fuerza la tenía así bien agarrada y ella lo primero que vio fue un juguete de su hijo. Lo tomó y así, ¡pam! ¡Pam! Le empezó a pegar en la cabeza con el juguete. Hasta que él le logró quitar el juguete, la dejó así bien agarrada y ella le gritó con esa voz de hombre otra vez: Te voy a matar. Ya viene tu madre por ti. Te vas a ir al infierno con ella. La mamá de este señor había fallecido tiempo atrás y ella le volvía a repetir esas cosas. Entonces, a partir de eso se dieron cuenta de que además en las noches, no importa si estuviera haciendo mucho calor en la ciudad, en la noche dentro de la casa de pronto llegaba así el frío intenso y las cosas se ponían feas. Una mañana ella fue con la vecina, que era una señora que vivía 3 casas y tenía una tienda. Entonces llega a comprar unas cosas y esta señora se le quedó viendo así como raro y le dijo: Usted vive en la 406, ¿verdad? ¿Sí? Le dijo. ¿Y no le da miedo vivir ahí? ¿Por qué me daría miedo vivir en mi casa? Pues, por lo que pasó allá adentro. ¿Qué pasó? ¿No le dijeron? ¿No? Ahí en esa casa vivía un señor. Y alguien se metió. Y lo mataron. Cuando ocurrió todo eso, fue como algo muy raro. Porque el señor estaba dormido. Y en la noche alguien le tocó a la puerta. Pues él no sabía, pensó que a lo mejor era un vecino, yo creo, o algo así. Y cuando abrió, había alguien que le quitó la vida. Y fue muy violento. Pues dejó todo regado. Y los muebles se mancharon. Dicen que ahí pasan cosas malas. Y pues ella dice que la verdad no quiso pues indagar mucho, ¿no? Pero se dio cuenta de algo. Cada vez que algo muy malo pasaba, comenzaba en un sitio, en la mesa del comedor. Y hubo un detalle que esta señora, la vecina, le contó. Cuando llegó la policía, el cuerpo de este hombre estaba justo debajo de la mesa. Y la mesa era uno de los muebles que se habían quedado. Entonces, ella le dijo a su esposo: Oye, ¿sabes qué? Tenemos que buscar otro lugar para vivir.
y le contó lo que la vecina le había dicho. Y el esposo pues se dio cuenta de que había como una relación en todo esto. Y le dijo, Sí. Yo voy a buscar un lugar. tenía que trabajar y buscar ese lugar. Entonces se dio cuenta de que además todo empezaba a ir mal. Tenían una mala economía, se enfermaban, siempre estaban enojados, todo estaba mal. Un día estaba ella en el patio de atrás de su casa. El esposo literalmente se había ido a trabajar y pues su hijo estaba en la escuela. Y estaba ella teniendo la ropa. Cuando, pues ya sabes que entre patio y patio hay una bardita y pues está el patio del otro vecino. Sí. El vecino de al lado estaba asomado viéndola, un señor. Y ella pues le molestó, ¿no? O sea, que estaba ahí como de, estoy tendiendo mi ropa y el cuate estaba así viéndola. Entonces de repente se voltea a verlo y le hace un gesto como de, ¿qué? Y el señor le dice, Estás sola, ¿verdad? y ella sintió como, qué feo, ¿no? O sea, puede ser algo muy peligroso. Y le dijo, no, mi esposo está allá adentro. Y el vecino le dijo, No mientas. No mientas. Tú siempre estás sola aquí. Y a ti no te gusta estar sola, ¿verdad? Cuando discuten, no están discutiendo entre ustedes. Están discutiendo con ese hombre. Yo los he escuchado cuando se pelean. Váyanse de aquí. Porque si no se van, uno de ustedes va a salir con los pies por delante. como diciendo, pues, fallecido. Y dice que le molestó muchísimo que le dijeran eso. Agarró sus cosas y se metió. Cuando estaba entrando a su casa, el vecino le gritó, Oye, por si te lo preguntas, el cuchillo está enterrado detrás del árbol. el que ella había pateado. Y era una inquietud terrible. Entonces, a la mañana siguiente, le dijo a su esposo, Ya no nos podemos quedar ni un día más aquí. Tienes que conseguir un lugar, por favor. Sí, lo sé. dijo él. Y se fue. Se fue en su bicicleta ese día y no fue a trabajar. Se fue en su bicicleta a recorrer para encontrar un lugar. En la tarde estaba ella ahí en su casa cuando de pronto sintió que estaba bajando la temperatura. Y dijo, ay no, mejor me voy de aquí. Se fue y dijo, ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? pues se le ocurrió ir a la casa de sus papás. Llegó a la casa de sus papás y en el camino, cuando iba pues caminando para ir a casa de sus papás, pensó, Cuando mi esposo regrese no me va a encontrar en la casa y se puede espantar o algo. sacó su celular y le empezó a marcar. Y marcaba y no contestaba. Y marcaba y no contestaba. Y sintió una sensación horrible. Volvió a marcar y en ese momento contestaron. Y era la voz de un hombre. Y le dijo, ¿Hola? y este hombre le dijo, ¿Qué tal? Usted no me conoce, pero ¿tiene alguna relación con el dueño de este celular? Sí, es mi esposo. ¿Qué tal, señora? Lamento mucho decirle esto, pero su esposo tuvo un accidente. Yo soy un paramédico y, bueno, me atreví a contestar para avisarle que lo estamos llevando a este hospital. Venga lo más pronto posible. se fue. Llegó, estaban tratando pues de estabilizarlo, pero no pudieron. Y falleció. Y en ese momento ya recordó lo que le había dicho el vecino. Si no se van, uno de los dos va a salir con los pies por delante.
cuando estaba ahí en el hospital. Hay una cosa que es bien fea cuando un familiar fallece, sobre todo en una situación así. Le dicen: Usted es la esposa, ¿verdad? Sí. Estas son las pertenencias de su esposo. Y habían unas llaves. de una casa pues que ella no conocía, porque estaba regresando para avisarle que ya había rentado una casa, pero no alcanzó a llegar. Y dice ella pues que uno no debe de jugar ni pensar que las cosas simplemente van a cambiar. Cuando te enfrentes a una situación así, vete. No lo pienses, vete. Muy fuerte. ¿Va que sí? Muy, muy fuerte. Es que son cosas que realmente pasan. Y incluso creo que con personas... Bueno, yo he conocido personas que creo que han pasado por eso. Que neta, ahorita por eso hasta dije, no manches, me recordó algo. Qué fuerte, bro. Sí, bro. Sí. Es que nunca sabes cuándo vas a regresar a casa y cuándo no. Y es que además ni siquiera sabes qué fue lo que pasó ahí. Exacto. No sabes qué fue lo que pasó ahí y las cosas están muy feas. Muy feas. No quiero ni imaginarlo. ¿No? Ni idea, pero bueno. Adelante, amigo. A ver, te voy a contar esta. Esta es la... A ver, voy a leer. Es anónima. Ok. ¿Ok? Se llama La maldad de Josefa. Todo empieza con una persona que literal desde que nació, Ajá. desde que nació esta chica, a ella siempre la trataron mal. Incluso saliendo del hospital, lo que le comenta a su tío es que la mamá, Josefa, se quería aventar del coche. ¿Qué? Junto con ella. ¿Cuando era una bebé? Cuando era una bebé. Ella se siente pues muy triste por todo lo que pasa. Incluso deja un mensaje donde dice que ella ahora recientemente tiene hijas y que nunca haría lo que Josefa hizo con ella. Entonces, está fuerte igual esta, bro. Porque Josefa acabó con la mitad de su familia. ¿Qué? Sí. Acabó con la mitad de su familia y solo quedan 3 para que pueda sentirse bien ella. Josefa. A ver, ¿cómo está? Sí, mira. Cuando nació ella, el papá y Josefa siempre habían tenido como muchos problemas. Uh-huh. Muchos problemas. Entonces, al estar ellos, o sea, al nacer esta chica, los padres se separan. Y entonces desde muy pequeña ella se muda con los abuelos. Uh-huh. Prácticamente ahí creció ella, ¿no? Cuando tenía 13 años, su papá fallece de leucemia. Pero anteriormente, lo que recuerda ella es que su papá siempre la pasaba muy mal. Uh-huh. O sea, siempre iba a tratamientos constantes, nunca le encontraba nada. Y Josefa como si nada. Al momento de fallecer el padre, Josefa en el funeral dice: por fin obtuve lo que tuve. Te quería haber muerto. Así lo dijo enfrente de todos. Pasaron los meses, encuentra una nueva pareja y esta chica se muda con Josefa. Con su mamá y con la nueva pareja. Exacto. El papá, el padrastro, uh-huh, siempre las trató mal. Les quitaba cosas a ella y a la hermana, porque van incluyéndose más personas. Pasan exactamente 2 años y fallece la abuela. Uh-huh. La que la había criado. La que la había criado.
Porque ella llegó un momento que tuvo que apartarse y por eso regresó con Josefa. Quedó así. Luego fallece el abuelo. Ya tenía 3 sobre su plan que tenía ella. Una noche, ella tenía mucha sed y en el refri descubre una caja donde tenía la imagen del papá, del abuelo y la abuela. Ella, sorprendida, va a reclamarla a Josefa y le dice: no te entrometas en lo que no debes. Se quedó así. Pasaron los años, ella ya consigue una pareja. Y les empieza a ir mal. Tuvieron un negocio donde empezó yendo todo para arriba y de repente ya nada de ventas. Entonces ella se siente asustada y lo dice, ¿no? Que Josefa ha estado intrometiéndose hasta acabar con ella y su pareja y la hermana. Ahí no acaba la historia. Ahí apenas estamos empezando. Ella una noche tiene un sueño donde ve al bisabuelo sentado en un sillón de su habitación. Hay una cosa que no les dije. Al abuelo se le estaba engangrenando la pierna y fue parte del fallecimiento de él. Esa fue la causa. Ajá, esa fue la causa. Entonces ella en el sueño ve al abuelo sentado, incluso dice que fue algo muy vívido, porque se veía cómo se estaba pudriendo así, en vivo, en su sueño. Al otro costado ve a su padre, con mucho dolor, pálido. Era él, pero era irreconocible. Al otro lado estaba la abuela y le dice: niña, ten cuidado, Josefa te quiere hacer daño. En ese momento se levanta y dice: todo tiene sentido. Todo lo que ha estado pasando y todo lo que he vivido es culpa de ella. En ese momento entra Josefa al cuarto con una risa de voy a acabar contigo. Ahora solo faltan 2. Se levanta y le dice: no, pero ¿por qué me haces esto? Voy a acabar contigo. No era real, era todavía en el sueño. O sea, estaba alucinando todo esto. En ese momento levanta al marido y le dice: hay que irnos de aquí, porque si no, vamos a ser los próximos. Y tengo mucho miedo. No manches. Hasta ese momento dice que aún se encuentra lejos de ella. No han regresado a esa casa. Y dice que teme por la hermanita de que sea la siguiente, porque la tiene cerca. Josefa sigue viva. Josefa sigue viva y haciendo maldad. Yo creo por eso es anónimo. Ya entendí por qué me decías como Josefa. Como Josefa, sí. Como Josefa, la maldad. Wow. Uf. Esas historias, o sea, esta es como una de las más fuertes, porque la última, de verdad, está... ¿La más fuerte? Muy fuerte, y quiero dejarla al final, porque se los voy a contar igual de una manera muy, muy trágica. Sí, yo también la última que tengo, o sea, todas son trágicas. Sí. Todas son trágicas, pero la última... Pero sí te diste cuenta de algo. O sea, la abuela, el abuelo y el papá le advirtieron de que se alejara de ahí, de que ya no siguiera, y realmente ella estaba haciendo la maldad. Pero ella todavía no entiende por qué. ¿Por qué tanto odio de esta chica? Pues está loca, ¿no? O sea,
mejor no saberlo. Sí. Mira, esta historia también es anónima, se llama Hija Réproba. Y es un poquito complicada, es corta, pero es complicada. La persona que nos manda esta historia nos dice que bueno, pues ella trabaja como enfermera, pero privada. Entonces las personas la contratan y sobre todo atiende a las mujeres mayores que a lo mejor ya no pueden caminar o ya no pueden ya no pueden estar tan atentas de sí mismas y tienen a una persona que está siempre ahí asistiéndolas en todo, ¿no? La contrata una de las hijas de esta mujer. Ella llega, conoce a la señora y comienza a trabajar. Esta señora tiene 2 hijas, pero a ella la contrató una. Ella empieza y pues obviamente al principio pues es un poquito difícil, ¿no? Porque la persona te tiene que agarrar confianza, ya sabes. Pero con el tiempo obviamente se genera como un vínculo muy fuerte, porque estás siempre ahí, atendiéndola, ayudándola en todo. Y dice que esta señora era una mujer muy dulce, muy amable, muy, muy, muy buena. Y la verdad es que pues a ella le gustaba estar ahí siempre atendiéndola. Lo malo era cuando la iba a visitar la otra hija. Porque esa otra hija era como que todo lo contrario de esta mujer. Era grosera. Pero imagínate hasta qué punto. Cuando llegaba y trataba pues como de atender a su propia madre, le decía así como, quítate, ¿no? Yo la voy a atender, tú quítate. Y pues ella tenía que respetar eso y hacerse un lado. Pero ella notaba cómo trataba a su propia madre con mucha dureza, la empujaba y la mujer era muy frágil, la lastimaba, le decía cosas feas, le gritaba y además cuando estaba ahí se quejaba de que le tenía que hacer de comer a su madre. Le hacía de comer y hasta la comida olía mal. Y la pobre señora, pues así entre la tristeza y todo, pues se lo comía porque se lo estaba dando su hija. Y ella le llegó a decir como, no te lo comas, no te lo comas. Al ratito yo te preparo otra cosa. No. Me lo preparó mi hija. ¿Cómo no me lo voy a comer? Bueno, un día de pronto estaba ahí trabajando con la señora cuando llega esta hija, la que era muy grosera, y le dice, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y ya vete. ¿Cómo? Sí, ya. Estás despedida. No quiero que estés con mi mamá. Vete. Pero, oye, o sea, me debiste haber avisado. No. O sea, ni siquiera me voy a poder despedir. No, vete. Vete de aquí. Ya vete. Y pues tuvo que agarrar sus cosas e irse. Todavía vio a esta señora que se quedó con mucha tristeza sin poder despedirse de esta energía, ¿no? Tan fea de la hija y pues simplemente no pudo hacer nada. Se fue y se quedó pensando en esta señora cuando de pronto pues se entera 2 semanas después que la señora mayor falleció. Y bueno, pues al final ya era una señora mayor y simplemente se quedó como con esa idea de que qué feo, ¿no? Esto que acaba de pasar. Resulta que cuando se entera de esto, en la noche tiene un sueño. Sueña que está en su casa cuando de pronto escucha un ruido. Entonces se levanta, es un sueño como súper lúcido, en su cuarto, y se da cuenta que en una esquina de la habitación está esta señora mayor. Está ahí y está bien triste. Entonces la voltea a ver y de pronto la señora levanta la vista y ve que ya la vio. Ayúdame, por favor. Ayúdame.
ayúdame. Y de pronto ella se despierta y sintió bien feo que le estaba pidiendo ayuda. Entonces se pone a revisar en su agenda del teléfono y ve que tiene el teléfono de la hija, la que la había contratado, la que era como buena onda. Le habla por teléfono y le dice: mira, yo sé que esto a mí no me toca. No sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo en este momento, pero sospecho que tu mamá no falleció de forma natural. Y sospecho que tu hermana tiene algo que ver con su muerte. Y la hija se quedó en silencio y le dijo: no me vuelvas a marcar. Y le colgó. Porque pues es que es obvio. ¿Cómo le hablas si le dices es una persona? ¿Me entiendes? Pero resulta que la hija, la buena, se quedó como que pensativa al respecto de lo que le había dicho. Y entonces pidió que al cuerpo de la mamá la exhumaran y le hicieran un análisis en el cabello. Entonces le cortaron un mechón de cabello, lo llevaron a un laboratorio y cuando hicieron el análisis encontraron que la señora había fallecido por ingesta de veneno para ratas. ¿Te acuerdas que la comida sabía mal? Sí. Bueno. Por eso dijo, no creo que mi hija me dé algo malo, ¿no? Sí. Y entonces ella se entera de esto porque de pronto un día le marca esta hija, la hija buena, y le dice, bueno, le cuenta lo que pasó. Tenía razón. Mi hermana la envenenó. Solo que, pues, no sé qué hacer. O sea, yo sé que es ella, pero no sé qué hacer. ¿Voy a acusar a mi propia hermana con la policía? No sé qué hacer. Entonces, pues ella le dijo, sí, tienes que decirle a la policía. Tienes que hacerlo. Porque hay 3 sospechosas, la enfermera y las 2 hijas. Entonces tuvo que hacerlo. Y resulta que se volvió un escándalo, ¿eh? O sea, salió en las noticias, todo. Porque, pues, una mujer estaba en la indagatoria de que había envenenado a su propia madre. Pero, mientras estaba ese juicio, que puede llevarse literalmente años, de pronto ella recibe una llamada de un número que no conoce y contesta. Y es la otra hija. No manches. Y le dice, tú le hablaste a mi hermana para decirle que yo hice algo que yo no hice. O al menos no tienen forma de comprobármelo. Pero ¿sabes qué? Yo a ti te juro que te voy a matar. Y le colgó. Y ella se quedó con un miedo terrible. Porque dijo, si una persona es capaz de quitarle la vida a su propia madre, ¿qué me espera a mí? Y se puso súper nerviosa, no sabía qué iba a pasar. Y de pronto, una noche, vuelve a soñar exactamente lo mismo. Y sueña que está en su habitación, escucha un ruido, y de inmediato lo primero que se le ocurrió hacer es voltear hacia la esquina de la habitación. Y ahí estaba otra vez la señora. Estaba con su mirada triste, pero distinta. Y la volteó a ver, se quedó un momento en silencio y le dijo, no te preocupes, ya se fue. Y ella despertó. Entonces, no se aguantó y le habló por teléfono a la hija buena. Y le dijo, oye, perdóname que me meta en lo que no me importa, pero tu hermana me habló para amenazarme. Quiero saber en qué va el juicio, qué ha pasado. Y le dijo, mira, resulta que mi hermana
acaba de salir de una cirugía menor. Pero cuando lo abrieron, dentro de su cuerpo encontraron algo. Le detectaron cáncer. No te preocupes. Podría decirse que mi hermana ya se fue. El cáncer que tenía, pues es terrible. Y básicamente va a llegar a la tumba antes de que acabe el juicio. ¿Cómo ves? Tremenda, ¿eh? Sí. No. Es como raro, ¿no? Es raro. De la manera en la que... Pero ¿por qué acabar con la misma familia? Bueno, es que también... Pues es que... Ay, voy a decir algo que es bien feo. Supongo que pues el dinero lo iban a recibir hasta que Ella... que la mamá ya no estuviera aquí. Supongo que esa fue la razón. Supongo. Es que la ambición es dura. Claro, horrible. Igual, cuando no tienes nada y luego quieres mucho, es como que el cerebro te empieza a atormentar y haces cosas que ni tú mismo te imaginas, pero al final de cuentas terminas haciéndolo, ¿no? Pues espero que nunca nos pase No, algo así. no, igual no, pero hay historias así. Sí, hay muchas historias así. Pero de alguna forma es bien rara esta historia porque, o sea, la propia madre parece, ¿no? Como que se va a llevar a su hija. Parece. Bueno, ya hemos llegado al final de las historias, a las últimas historias. Y bueno, no sé tú, pero yo sí quisiera advertirle algo a las personas que estén escuchando o viendo este programa. Al menos la última historia que yo tengo es demasiado es muy fuerte, es muy violenta, es muy fea. La verdad, les pido que tengan mucho cuidado porque lo que sigue de verdad es muy fuerte. Creo que la tuya también, ¿verdad? Sí, imagínate, el título es Ecos de una masacre. La siguiente historia se llama Ecos de una masacre y es anónima. Ok, la historia empieza en que esta chica va a un pueblo muy cercano de Oaxaca, ahí en Tuxtepec. Dice que tenía un ranchito su mamá y entonces pues ella iba a visitarla. Pero ella tuvo un accidente antes de llegar al lugar. Tuvo una fractura en la columna y un golpe en la cabeza. Wow. Entonces ella se quedó un mes ahí porque no podía moverse a otro lado porque fue muy, muy fuerte el accidente que tuvo. ¿Y se queda en Tuxtepec? Y se queda en Tuxtepec. Dice que era un rancho muy silencioso, misterioso, pero que ella no lo tomaba muy en cuenta, ¿no? O sea, por el accidente, dijo, no va a pasar nada, mejor estoy bien con mi mamá y mi hermanita, que ellas me van a estar cuidando. Entonces, la primera noche que se queda esta chava, la mamá le dice, ¿no sientes nada extraño? Y ella, así como que, no, realmente por el dolor, por el medicamento y por el dolor, el golpe en la cabeza, pues yo estoy más enfocada en esto, ¿no? En el accidente y que yo pueda recuperarme. Se quedó así. Entonces, la primera noche, ella tomaba diazepam, quedó completamente dormida. O sea, no había ni su hermana ni su mamá que pueda levantarla. Pero fue recuperándose a los días y pasó algo muy extraño. Empieza a escuchar 3 golpes en la puerta. Ella pensó, es imaginación mía. Esto no está pasando. Y de repente, unos pasos pesados en el pasillo. Dijo, no, tengo que dormir. Esto no está pasando. Acechó, vio a su hermana que estaba bien dormida. Ajá. Y de repente, se escuchó como unos niños jugando en la sala, brincando en los sillones. Amaneció, no dijo nada,
Al día siguiente, ¡pum!, abren la puerta. Miró a ver a la hermana. Estaba temblando. Y le dice: ¿Tú también lo has escuchado? La hermanita le responde: Sí, pero no quería molestarte. En ese momento, le agarra la mano y empiezan a rezar la oración de la Magnífica, pero en voz alta. ¡Pah! Se cierra la puerta. Siguen rezando. Vuelve a abrirse la puerta y entra una sombra enorme enfrente de ellas. Todo eso estaban pasando, ¿no? Fue como una noche de terror para ellas. Y de repente, la cama estaba enfrente de la puerta y ven al perro que se llamaba Paco llorando. De repente, como si lo estuvieran torturando. Dice que nunca habían visto la reacción de un animal a hacer eso. Sucedieron más cosas que dieron las 5 de la mañana. Pudieron dormir un poco después de todo lo que habían pasado. Al día siguiente le comentan a su mamá: pasamos todo esto, yo ya no quiero estar aquí, quiero irme. Y lo que les respondió su mamá realmente fue aterrador. ¿Por qué? La sombra que vieron era del cuñado de la mamá, que en ese lugar lo habían desvivido. Pero ahí no acaba la historia. En ese mismo rancho, en una fiesta familiar, otra familia que no tiene que ver nada con ellos, hubo un ajuste de cuentas. Acabaron con el perro, con los niños, esposa, familiares. Fue una masacre en el lugar. No manches. Te lo juro. Pero ahí no acaba esto. Estas personas que fueron por el ajuste de cuentas comentan que hubo personas que los cortaron en cachitos, los malenterraron, personas que colgaron en los árboles, incluso la cabeza del perro la pusieron enfrente de la puerta como si fuera un trofeo. No manches. Sí. Se quedó así, espantadas. Dijeron: Yo ya no me quiero quedar aquí, me voy. El caso que esta chica ya cumple el mes, se muda de la ciudad que es, pero ahora lo que teme es que porque su mamá no quiere salirse del lugar. Y teme por la vida de ellas igual, porque dice que un día antes de que ella se fuera, al acechar a la ventana, vio a 3 personas colgadas en los árboles. No manches. Sí. Y teme que con base a eso, la mamá y la hermanita puedan hacer lo mismo. Porque hay un alma en pena que les dice: háganlo, háganlo. What? No manches, bro. Tan fuerte. Se parece como la advertencia de la primera historia que conté. Deben de irse ya. Ya se tienen que ir. De hecho, me figuró mucho esta historia. Sí. Por eso la dejé de último. Porque como que todo va empatándose, ¿no? O sea, como que conecta. Aguas. O sea, de verdad, si están escuchando esto, pues yo creo que ya es momento de retirarse. Sí, sí, sí. Si siguen ahí, ojalá y no. Sí. Pero puede pasar lo que tú estás pensando. ¿Tú estabas conmigo? Sí. Igual y no. No lo sé. Una vez que una chica me contó una historia así terrible y le dije... O sea, ¿cómo puede ser más importante una casa que tu vida? Que tu vida. No, creo que sí. ¿En dónde fue? Sí. Sí. No puedo decir. Sí, Perdón. porque si no ya... Sí. Sí. Se podría señalar que es esa persona.
Pero sí, es eso. Pero sí, no. De verdad, yo aconsejaría eso. Háblalo con tu mamá y si es momento de irse de ese lugar, ya acabó el tiempo. Váyanse. Adelante, váyanse. Sí, claro. Váyanse porque puede ser peligroso. Uf. Bueno, voy a contar esta última historia. Así que preparaos, ¿va? Esta última historia que te voy a contar tiene por nombre Pandilla Barrio 18. Y es anónima. Ya me imagino, ¿eh? Esta historia ocurre en el año 2017 en Chalchuapa, Santa Ana, República del Salvador. Yo sé que es un tema muy difícil, pero vale la pena escucharla. Vale la pena escucharla y sobre todo traten de ponerse en los pies de esta persona. En ese momento tenía 17 años, estudiante de segundo de bachillerato y le gustaba muchísimo un deporte. Lo practicaba así, pero constantemente. Este deporte es halterofilia, que es esta práctica de, pues, que tiene que ver con el cuerpo y terminas como un toro, ¿no? Así bien fuerte. Bien fuerte. Y eso también es muy importante. Okay. Se pone de acuerdo con sus compañeros porque van a ir a un concurso en por parte de lo que representan en este deporte. Y como en muchos lugares necesitan juntar dinero para poder, pues obviamente, pagar los boletos, lo cual está muy mal porque al final el gobierno debiera ser el que debiera de correr con esos gastos para los deportistas. Pero bueno, como tienen que ir a este concurso, o quieren ir más bien a este concurso, deciden juntarse para ir a juntar cartón, todo este tipo de cosas que se pueden llevar a estos lugares para que se haga el reciclaje y te lo pagan. La idea es juntar un montón de cartón. Sí. A él se le ocurre que va a ir con su uniforme escolar, porque de esa forma pues van a ver que es un estudiante y a lo mejor más gente dice, qué buena onda, ¿no? Un estudiante, vamos a darle mucho cartón. Se pone de acuerdo con sus compañeros y dice que un detalle que es muy importante. Cuando a veces algo muy malo va a pasar, nuestra intuición o la intuición de, por ejemplo, de mamá, como que lo señala. Y entonces le había dicho la mamá, no te vayas, porque se levantó bien temprano, súper temprano, pero así tempranito, le dijo, no te vayas, mejor quédate a cuidar a tu hermanito, que en ese entonces tenía, me parece que 5 años, sí, quédate a cuidar a tu hermanito, y después a las 12 ya te vas a pedir el cartón y todo ese rollo, ¿no? Pero él, como ya había quedado con sus compañeros, le dijo, no puedo. Y dice que la mamá estuvo muy insistente. Nunca había estado así, pero esa vez estaba muy insistente en que se quedara. Como que de alguna forma la mamá tenía un mal presentimiento, pero pues él estaba necio en que iba a ir con sus amigos. Así que se fue. Se quedaron de ver en la mañana. Se bañó, desayunó, tomó el autobús, exactamente a las 7:30 de la mañana. Toma el autobús y pues se va a un lugar, un punto de encuentro con el que se iba a ver con sus otros compañeros. De donde él se bajaba del autobús, tenía que caminar varias cuadras todavía para llegar al punto de encuentro con sus compañeros. Se baja, va caminando. Dice que más o menos llevaba 3 o 4 cuadras caminando, cuando de pronto nota que 2 hombres lo vienen siguiendo. 2 hombres así bien delgados. Entonces él intenta ignorarlos, ¿no? De pronto le corta el paso un tercer hombre y le dice, ¡Hey, bicho! ¿De dónde sos? Y él no responde. Y otro de los que estaba así por detrás le dice, ya te tenemos posteado, chavala. Que es como una forma de decir que ya te atrapamos, ¿no? Sí. Él los ve, y siendo que él está así bien fuerte, los ve así delgados, como que uno pensaría, puede correr,
puede a lo mejor derribarlos, algo, ¿no? Siendo que estos son unos hombres ahí pues bastante delgados. Pero antes de que pueda reaccionar, siente algo aquí. Ya le pusieron el cañón frío del metal de un arma en la cabeza. Se lo colocan y le dicen: Me vale un carajo si sos o no sos. Hoy es tu último día. Es muy raro que le hayan dicho si eres o no eres, pero a ellos se les hizo raro que él no respondía. Cuando le dijeron todo esto, no respondió. Entonces se la pusieron aquí y le dijeron que los iba a acompañar. Entonces él pues tampoco quiso como hacerlo más grande. En ese momento estaba pasando un autobús y uno de estos hombres le hizo así, ¡hey!, para que se parara. El autobús se paró. Estaba el chofer, estaban unas personas que pues obviamente iban a trabajo, a sus clases, no lo sé. Y lo obligaron a subirse, con el arma aún en la cabeza. Así. Y la gente bajaba la mirada, con muchísimo miedo. Y él estaba, pues obviamente también, lleno de terror. No sabía qué iba a pasar. Lo sentaron en la parte de atrás, el que estaba así, con el arma encima de él, y los otros dos como para que no se fuera a escapar. Dice que avanzaron más o menos como 10 minutos y luego le dijeron al chofer: ¡Ey, párate! El chofer del autobús se paró y abrió la puerta de atrás. Lo jalaron y bajaron. Estaban en una colonia que se llama La Eureka. Y ahí habían 4 hombres afuera de una bodega con pasamontañas. Estaban sentados y cuando llegaron estas personas con él, se pararon y lo vieron. Uno se le quedó viendo y le gritó: Ajá, mono hijo de puta. Así que vos sos el chaval que anda con mi mujer. Hoy te vas a morir. Él no entendía nada de lo que estaba pasando. No entendía nada de lo que estaba pasando. Lo metieron a la bodega, cerraron, estaban ahí todos estos hombres y además había otra persona que ya estaba ahí dentro de la bodega. Esta persona que estaba dentro de la bodega era otro hombre que estaba atado en una silla. Tenía la boca cubierta para que no hablara o gritara, pero se veía en sus ojos un terror indescriptible. Dice que este era un hombre como de unos 30 años que estaba ahí. Ya eran pues un montón. A él lo sentaron en una silla y enfrente estaba el otro, tapado. Se ve que ya lo habían golpeado en algún momento, asustadísimo, viéndolo a él directamente, a él. Y entonces se acerca este tipo, el que tenía el pasamontañas, se lo quita frente a él y le dice: Mírame. Mírame bien. Ahora míralo a él. Y apunta al tipo este. Quiero que observes y que no pierdas detalle. Quiero que veas cómo será tu final. Y en ese momento saca un arma, se la pone en la cabeza. El tipo lo está viendo a él. Y cae. Él nunca había visto algo, nunca, tan terrible. Y dice que después del impacto, cuando cayó, fue demasiado rápido, como se llenó de líquido, que se veía oscuro, casi negro, un charco enorme. Pero ese hombre nunca lo dejó de ver. El cuerpo en el piso se quedó con los ojos fijos en él.
Él vio esto y sintió horrible. Lo jalaron, lo levantaron y a empujones lo llevaron a la parte de atrás, donde había unos matorrales. Estaban ahí todos estos hombres, especialmente el que había jalado el gatillo, que lo veía con un odio tremendo. Y le dijeron: quítate la ropa. Quítate la ropa. Y él, temblando, comenzó a quitarse la ropa. Cuando se había quitado el pantalón, los zapatos y la camisa, sintió un golpe terrible con un palo directo a las piernas, ¡pum!, a la parte de atrás. Quedó hincado. Escuchó cómo se quebró su rodilla. Y comenzaron a patearlo con una fuerza descomunal. Y lo único que podía hacer era hacerse bolita. Y uno gritó: este cerote no cede, no se cae. Entonces uno de ellos llegó con un bate. Y así como estaba, le empezaron a dar. Horrible. Sentía como se le rompían hasta cosas en el pecho, de la fuerza. Y otro que estaba ahí, uno que era un hombre más grande, comenzó a revisar las cosas en su ropa. Y de pronto sacó su cartera y les dijo: ¡Ey! Deténganse. Pero el que se había quitado, el pasamontañas, dice que ese era el que más fuerte pegaba. Dice que fueron como 15 minutos. Y de pronto que, pues por el cansancio igual, lo dejaron de golpear. Se acercó a él y le dijo directo en la cara: hoy es tu día, bicho hijo de p***. Ni siquiera te van a encontrar. Y le chifló a otro. Y ya venía caminando. Un tipo con un machete. Y el otro, el que estaba revisando las cosas, el que les dijo deténganse, se acercó caminando lentamente. El que se quitó el pasamontañas había vuelto a sacar el arma, como para que él no corriera, mientras llegaba el del machete. Y le dijo este señor al que tenía el arma: alto. Te lo voy a decir bien claro. Si lo haces, yo te quito la vida a ti y te echo en el mismo hoyo. Se volteó como de... ¿De qué hablas? Él dijo: Mira, idiota, te equivocaste. Este no es el que anda con tu mujer. No manches. Y este cuate se quedó así, como viendo. Vio la credencial de estudiante. Lo vio. Se parecía un poco. Párenlo. Lo pusieron en pie. Es que no sabe ni cómo, pero se paró. Y le dijo: Mira, te vas a ir de aquí. Pero si aparece la policía, yo sabré que fuiste tú. Yo me quedo con esto. Su credencial. Si se aparece la policía, vamos a saber quién fue el que habló. Y escúchame, aunque te vayas, yo después te voy a buscar y te voy a hacer pedacitos. Así que lárgate. Y empezó a caminar, con la rodilla rota. Y conforme iba caminando, primero lento y después más rápido, este tipo le gritó:
Tengo unas malditas ganas de matarte y desaparecerte. ¡Corre! Salió corriendo a la calle, goteando. Terrible, terrible. Vio un autobús que se paró y se subió. Y nuevamente todos bajaron la vista. Avanzó, la verdad es que dice que no sabía ni a dónde iba, solo quería salir de ahí. Solo quería salir de ahí. Más adelante reconoció el lugar, se bajó y sabía que por ahí vivía una prima. Llegó y tocó. Cuando de pronto abrieron y lo vieron, no, bueno. Susto, ¿no? No, hombre, no. O sea, estaba Sí. mal. Pues lo llevaron al hospital. Estuvo muy mal. Ya cuando por fin pudo llegar a casa, pues le dijo a su mamá que no iba a regresar a la escuela. Porque ellos tenían su credencial. Y se traumó. Ya no podía salir ni siquiera de su casa. Ya estaba bien físicamente. Pero tenía un trauma horrible. Porque cuando cerraba los ojos, cuando se dormía, no soñaba con la paliza. No soñaba con la violencia. Soñaba con ese hombre al que habían terminado su vida frente a él. Esos ojos de angustia, de terror, de dolor, que lo veía y no hablaba, solo lo veía. Ya no tenía esto acá. Luego, no sabe si por el trauma, pero de pronto cuando se veía en el espejo o un reflejo, lo veía, lo estaba viendo. Y luego, en un sueño, por fin habló. Y le dijo: ¿Por qué no hiciste nada? Yo te ayudé a ti. Tú no me ayudaste. Y él despertó. Prende la televisión y estaba en las noticias algo. Resulta que la policía había hecho una redada y habían capturado literalmente a todos los miembros de la pandilla que él reconoció cuando los vio en pantalla. Pero faltaba uno. El que se había quitado el pasamontañas. El que lo había amenazado. Él no estaba. Y dijeron en las noticias que cuando hicieron la redada, una persona se fugó. Esa misma noche volvió a soñar con este hombre. Lo estaba viendo. Y le dijo: ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no hiciste algo? Yo te ayudé y tú no me ayudaste. Por eso uno está libre. ¿Qué vas a hacer? Y despertó. No, qué miedo. O sea, ¿va a ir por él? Esperemos que no, pero como termina la historia, o sea, y aparte que ya lo había amenazado. Oh. A mí esta historia me parece bien dura por una cosa. Tal vez solo es el trauma. Sí. Tal vez no hay un fantasma aquí. Tal vez solo es el trauma, el miedo. Porque, fíjate, el capítulo de hoy se llama Almas en Desgracia. Y literalmente, la persona que nos manda esta historia es, en vida, un alma en desgracia. Cierto. Se enfrentó a lo peor. De hecho, El miedo. yo o sea, cuando empecé a escuchar la historia, me reflejó mucho a un amigo que, no sé si sabías, ¿no? Que ahí por mi casa lo desvivieron. Y pues fue igual por meterse con otra mujer.
O sea, por meterse con la esposa de un señor, ¿no? Que no debía. Ah, sí, es cierto. Sí, entonces sí, ya más o menos te acordaste. Sí, pensé que iba por ahí, pero vi que cambió la historia y qué fuerte, de verdad. Sí, no era él. No era él. No era él. Ojalá No y- era él. Ojalá y solo sea eso que se haya quedado en su mente y no sea más allá de lo que imaginamos. Ojalá. Ojalá. Uf. Qué horrible. Qué horrible que vas a juntar dinero para poder ir a una competencia de un deporte y unas personas te confunden y te hacen pasar la peor experiencia de tu vida. Lastimosamente en muchos estados pasa. En muchos países, en muchos Países lugares, igual, sí. muchos lugares donde ver crecer al otro no es grato para las demás personas. Ujú. Está muy mal. Pues mira qué horror. Pero digo, esta historia es distinta, pero sí está bien fuerte, bro. Sí está bien fuerte. Pues deseamos lo mejor a esta persona, ¿no? Sí, claro. No, y fíjate que a mí no me gusta decir groserías, pero es que los diálogos los mandó él. Sí. Yo Como creo la que algunas mayoría de las cosas que historias. recuerda y así, ¿no? Muchas cosas creo que se entienden perfectamente, aunque no sea como una forma en la que comúnmente nos referimos, ¿no? Es como un slang. Pero sí. Ya te hemos posteado, chavala. Uf, no, bueno. No, igual el barrio donde se metió es muy peligroso. O sea, el 18, la 13. Son barrios que en todo México y Aquí es El Salvador. Bueno, también parte de otro país, pues es muy peligroso. O sea, donde te advierten incluso que no te metas con esas personas. Y si en algún momento vas a cruzar por algún lado de donde ellos, pues se puede decir, como que gobiernen o coronen, como dicen en el barrio, pues no pases y mejor Sí, evita claro. todo eso. No, y aparte, o sea, nadie en el autobús, todos así de... Ni los voltees a ver. Sí, de hecho Ni sí. los voltees a ver. Y en El Salvador también hay muchas advertencias de eso. Una vez en la Ciudad de México, cuando tenía yo más o menos como 19 años, vi como ahí más o menos por bueno, no más o menos por donde está el metro Tasqueña, vi cómo se paró un coche, así como que había sido un taxi, ¿sabes? Creo que había sido un taxi, pero ya no era taxi. Había sido un taxi. Había tráfico y todo, pero de repente, así a metros de mí, había un montón de gente, porque ahí es una parada muy importante y hay camiones y todo eso. Yo estaba llegando de Cuernavaca y saliendo, que estaba pensando cómo me iba a ir a mi casa en el día, Se paró así este coche, abrió la puerta, o sea, casi ni se detuvo totalmente. Abrió la puerta y empujaron a un tipo. Y cayó y se fueron. Y este cuate se paró, estaba solamente en boxer, golpeadísimo, pálido de asustado y, o sea, como que no reaccionó, o sea, ¿qué hago? Y en ese momento se paró un taxi, que era todavía de estos bochitos así verdes, se paró y le dijo, o sea, le hizo así como, súbete. Yo creo que pues lo iba a llevar a su casa. Yo creo que era alguien que acaban de entregar porque la familia había pagado. Sí, pero la energía, bro, o sea, eso así, wow. Yo tengo igual una anécdota, creo que tú lo sabes, te lo he contado, la de donde vi que pues apuñalara a un compañero mío, igual por medio de las pandillas. Sí. Sí, eso igual me recordó. O sea, me recordó a muchos fragmentos de mi vida que he pasado y que he visto. Hay que tener mucho cuidado con esas sí. cosas. Hay que tener mucho cuidado. Anden por el bien. Sí, por favor. Y tengan mucho cuidado. Amigo, pues hemos llegado al final. Por favor, antes de que nos vayamos, repítenos tus redes sociales y plataformas. Claro, en Instagram me pueden encontrar como Alex Myers Off, todo en minúscula. En YouTube, Alex Myers Oficial. Y pues en Inquietante, igual que ahí andamos haciendo cosas muy padres. Y de antemano, muchas gracias, hermano, por invitarme.
Voy a seguir esforzándome para contar mejor las historias. No, estuviste muy bien. Y pues esperemos en la próxima algo de exploraciones, casas embrujadas, ¿no? Casas embrujadas. Pues sí, eso será muy bueno. Casas embrujadas. Va, Ya, acepto. me suenan unos casos buenísimos, pero mándennos historias de casas embrujadas para que nos las cuente nuestro queridísimo Alex Myers. Amigo, otra vez, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Ya nos vamos. Ahí les dejo todas las redes sociales, tanto de Alex como las mías, pero sobre todo las de Insomnio también y de Inquietante, donde estamos ahí haciendo unas cosas bien interesantes. No se vayan sin dejar su poderoso like, compartan, dejen su comentario. Y si no se han suscrito, pues será padrísimo que se suscribieran ahora para que tengan una dosis de terror cada semana. Aquí en Insomnio, historias reales que ustedes nos envían y nosotros las contamos. Así que escúchenlas. Si se atreven. Chao.